Juan es director del Ateneo Leonés, es profesor de la Universidad de León y del Instituto Superior Teológico de León también. Sus investigaciones se han centrado en el ámbito de la enseñanza de la religión, en las aulas, así como de varias cuestiones relacionadas con la teología cristiana y la Biblia. Y recientemente ha publicado De pecadora santa, Rahab, la singular mujer de la genealogía de Jesús. Tienes la palabra y adelante. Muchas gracias por la... Gracias a ti, Raúl, por la presentación. Me gusta siempre ser la nota discordante, entonces yo no vengo a hablar tanto desde el Renacimiento, sino desde la edad contemporánea, mirando hacia el Renacimiento, ¿no? El título, como queda indicado en la pantalla, Rehacer el humanismo renacentista, el concepto de hombre en el Renacimiento y su necesidad de cambio a la luz de la propuesta de Emmanuel Mounier. Y lo primero que tendremos que abordar es ¿quién es Emmanuel Mounier? Se trata de un filósofo nacido en Francia en el año 1905, en Grenoble. En el año 1919 vamos a ir viendo algunos aspectos que han configurado su vida. Sufre un accidente en la vista que configurará por completo su personalidad, haciendo de él un niño introvertido, dado a la reflexión. En el año 1923, después de haber cursado en el liceo pues, sus estudios escolares, más o menos con normalidad, ingresa en la universidad de su ciudad de nacimiento. Tengamos en cuenta que Grenoble era una ciudad, digámoslo así, como la Salamanca de hoy, en la que un gran porcentaje de sus habitantes eran estudiantes. Allí cursa, en primer lugar, medicina, por expreso deseo de sus padres, quienes querían para él una vida más activa y no tanto reflexiva. Lo que siempre pasa con aquellos que nos dedicamos a la filosofía, que dicen que no vamos a comer de nada, ¿no? Pero, sin embargo, Mounier siente una crisis interior, podríamos decir que existencial, hasta en algún momento tiene ideas suicidas, porque no se siente a gusto. Sus estudios o sus notas así lo reflejan. Y tras un encuentro con un afamado profesor de aquella universidad, filósofo Chevalier, decide iniciar los estudios de filosofía, obteniendo el título final en el año 1927, con una disertación sobre Descartes. Ese mismo año se traslada a París para estudiar en la Sorbona. Sin embargo, la experiencia no es tan grata como en un principio pensaba, puesto que observa que en las aulas de esta universidad hay arrierismo y hay charlatanería. Entonces, Mounier se lleva una gran decepción, hasta el punto de que eso le configurará para intentar después hacer una filosofía no académica. Un año más tarde comienza un proyecto de estudio de la obra de Charles Péguy que le va también configurando su forma de ser y su forma de filosofar. Desde este momento entiende que entre la vida y la teoría filosófica no puede haber un distanciamiento, sino que tienen que estar completamente conjugados. En el año 1930 inicia sus estudios o la elaboración de su tesis doctoral, que en un primer momento lo dedica al pensamiento de Fray Juan de los Ángeles, un místico español, pero sin embargo termina desechando este trabajo porque considera que la tesis doctoral, más que una obra académica, tiene que ser un proyecto humano. En el año 1932 ve por primera vez la luz una revista que él funda, Esprit, junto con un conjunto de intelectuales, por ejemplo nos sonará también otro filósofo, Maritain. Bueno, pues esta revista será el instrumento o uno de los instrumentos de los cuales Mounier se sirva para hacer esa filosofía no académica, como decía anteriormente. Un año más tarde se traslada a Bruselas, donde conoce a la que será su mujer, Paulette Leclerc, con la que se casará 2 años más tarde.
En el año 1940 muere su hija, Françoise, que llevaba enferma ya varios años, y desde este momento comprenderá Munier que el dolor es un instrumento para llegar a la plenitud de la persona. En el año 1942 sufre el encarcelamiento, puesto que se le considera como uno de los ideólogos del movimiento Combat, que era un movimiento de resistencia en Francia en medio de la Segunda Guerra Mundial. Tras salir de prisión, se retira a una región muy conocida en Francia, donde intenta llevar una vida tranquila, al mismo tiempo que se dedica también a seguir su estudio, en este caso un estudio con un carácter más psicológico, podríamos decir. Y en el año 1950 muere prematuramente a causa de un infarto de corazón. Habiendo visto quién es Munier, vamos a intentar responder ahora a otra pregunta. ¿En qué circunstancias le toca vivir? Y podríamos decir que, según Munier, el hombre es víctima de una doble alienación. Por una parte, sufre la alienación del idealismo, que, como él mismo dice en una obra titulada ¿Qué es el personalismo?, afirma que el idealismo se manifiesta en el plano de la reflexión por una suerte de primado decadente de la idea desencarnada sobre el pensamiento comprometido y la experiencia decisiva, y a través del desarrollo canceroso de la rumia intelectual, de las dialécticas sin fundamento, de los pensamientos gratuitos y de los ideales ineficaces. Es decir, se trata de un idealismo sin arraigo en el que la vida de la persona equivale pues al egoísta repliegue sobre sí mismo. Tengamos en cuenta que Munier es contemporáneo de la filosofía existencialista. Al mismo tiempo, afirma que la persona sufre también una alienación por parte del activismo, que nos lanza al reino de las cosas, a la producción, a la manipulación, a la conversación banal y a una actividad desenfrenada que despersonaliza al hombre, dispersándolo entre la palabrería y el automatismo e impidiéndole encontrarse a sí mismo en su interioridad. Munier se enfrenta desde este punto de vista del activismo contra los colectivismos. Es el tiempo en el que emergen en Alemania el nacionalsocialismo y en Rusia el comunismo y en Italia el fascismo. Todo ello, ideas que ponen al Estado por encima de la persona. Pero esta alienación no solamente es propia de los colectivismos, sino que también va ligada al progreso tecnológico y al abuso de las tecnologías, fruto de la mentalidad capitalista. En este momento tiene lugar también el crack de Wall Street, el Viernes Negro de 1929, en el que la bolsa de Nueva York pues, se hundió y dio paso a la Gran Depresión, una crisis económica que se extendió por todo el mundo pues, a causa de la dependencia del dinero estadounidense. Y esto generó una gran desconfianza en el sistema capitalista. Y también en este momento, en Francia, en su contexto natal, están experimentando, están sufriendo una enorme inestabilidad política. El régimen de Vichy, que es el nombre con el que informalmente se conoce pues, a este régimen político instaurado por el mariscal Pétain, en parte del territorio francés, tras la firma del armisticio con la Alemania nazi en el marco de la Segunda Guerra Mundial. Pues bien, Munier, en uno de sus libros, en el personalismo, al que anteriormente hemos citado, se coloca en tensión entre Kierkegaard y Marx, o sea, entre el idealismo y el activismo, o sea, entre el existencialismo y el comunismo.
¿En qué lado se ubica, por lo tanto? Ya prácticamente hemos respondido a esta pregunta, pero Munier comparte con el existencialismo el interés por la existencia del hombre concreto, subrayando la diferencia que hay entre considerar al ser humano como un individuo o considerarlo como una persona. Nosotros en muchas ocasiones utilizamos estos términos de manera sinónima y, sin embargo, filosóficamente encierran en sí unas realidades muy diferentes, porque recalca que la existencia individual se caracteriza por una actitud de apertura y disponibilidad para los demás, mientras que el individualismo se encierra en sí mismo. La persona está demostrando que tiene una dimensión de apertura, de tender la mano para el que tiene enfrente. O sea, desde el punto de vista de Munier, nosotros somos personas porque tenemos enfrente a otro. O sea, se aleja del individualismo. Y con el marxismo comparte el rechazo de las concepciones desencarnadas del idealismo, del cual el marxismo se apartaba, y la lucha en favor de la justicia social, en una organización política básicamente igualitaria y donde se tengan en cuenta los más desfavorecidos. Sin embargo, para el personalismo, la existencia colectiva no basta. Las estructuras colectivas, la racionalidad, la ciencia, el derecho o el Estado, son necesarias como soporte de esa intersubjetividad, pero no son suficientes para gestar una auténtica comunidad de personas. En ambos casos, el elemento diferenciador es clave: la dimensión comunitaria del personalismo. Somos personas insertas en medio de una sociedad, en medio de una comunidad. El anarquismo y el marxismo aportaban valores, pero parciales, que Munier asumió, pero, sin embargo, no se adscribió a ninguna de estas ideologías. El individuo, por lo tanto, desde el punto de vista de Munier, no es todavía persona, ya que ésta es esencialmente comunitaria y necesita de los demás. La colectividad no es tampoco la comunidad interpersonal, porque solo en esta última nos llegamos a realizar plenamente desde nuestra existencia. Munier llega así a la conclusión de que se constituye un pleonasmo designar a la civilización que persigue el personalismo como personalista y comunitaria, porque el personalismo auténtico es auténticamente comunitario. Y esta característica es la que lo distingue del resto de los individualismos, como es el existencialismo, y de las interpretaciones colectivas, como es el marxismo, pero también de las filosofías clásicas de la persona, que no llegan a dar una formulación lo suficientemente sólida acerca de la dimensión comunitaria de la sociedad. Entonces, si Munier se ubica aquí, ¿qué propone para llegar a alcanzar este término medio, el personalismo comunitario? Convencido de que estas dos ramas cada vez estaban más distanciadas, entiende que tan solo queda una solución, y es superar esa separación y volver no a reunirlas, puesto que ya es imposible, sino, palabras literales, remontarse más allá de su divergencia hacia la unidad que ellas han desterrado. Es decir, Munier, como ya señalamos anteriormente, que fue el fundador no solamente de la revista Esprit, sino de un movimiento también llamado Esprit, que constituye quizá uno de los mejores foros de debate entre humanistas creyentes y humanistas increyentes en la Europa del siglo XX, afirma en el primer número de esta revista, que aparece en octubre del año 1932, que nuestra tarea ha de ser rehacer el Renacimiento. En un contexto en el que el hombre intenta sobrevivir después de 2 guerras mundiales y en el que el futuro no se sostenía ya sobre fundamentos y certidumbres,
sino sobre un sentimiento de inestabilidad, análogo al que la humanidad europea conoció en el paso al siglo XV y XVI, en el tránsito hacia el Renacimiento, Munier se inspira en este momento y propone aquel escenario espléndido y dramático que, proyectándose más allá de los paradigmas científicos y políticos de la modernidad, se presentaba ante sus ojos como una especie de preludio de lo que estaba viviendo y parecía vivir en un futuro. El principal descubrimiento del hombre renacentista será sin duda el de el sí mismo como ser humano. El hombre medieval creía en Dios y era sobre todo un hombre religioso. En cambio, el hombre renacentista, sin dejar de creer en Dios, va a adquirir conciencia de sí mismo, como una criatura muy especial dentro de la naturaleza, dotado además de una enorme potencialidad. Munier lucha contra el misticismo que convierte a la persona en un ser completamente pasivo, inactivo, alejado de todo compromiso, pues, como depende de Dios, que Dios nos manipule al modo de marionetas. Pero también lucha contra el ánimo secularizante de la modernidad. Él afirma: sin Dios la persona no halla su sentido pleno, no hay manera de afirmar a Dios sin afirmar al hombre, ni de afirmar al hombre sin afirmar a Dios. Intencionalidad agapeística del Cristo encarnado. De una concepción estática y pasiva del ser humano se pasa a una concepción dinámica y activa. Como dice Marsilio Ficino y su discípulo Pico de la Mirandola, entre otros, el hombre se halla justo en el punto central donde se unen el mundo celeste y el mundo terrestre, el espíritu y la materia, de tal forma que puede optar por elevarse hacia lo superior, mediante una vida moral, cultivada y digna, o puede dejarse caer hacia lo inferior, acercándose al nivel de los animales y por tanto perdiendo la dignidad humana. Munier rehúsa del angelismo y por ello afirma: somos espíritus, pero encarnados. Esta afirmación no debe ser entendida en el sentido platónico, sino como una llamada a vivir insertos en la sociedad de la cual formamos parte y por la cual somos personas. Es decir, a vivir engagement, es un término que él constantemente utiliza, a vivir comprometidos. Al igual que en el Renacimiento, Munier propone su nueva civilización, crear las bases de una sociedad en la que la persona puede realizarse plenamente, mediante la educación, la cultura y la mediación de las comunidades liberadas, la familia, la iglesia, el sindicato, los movimientos de juventud. Concluyo ya. Sin embargo, Munier se aparta del Renacimiento en algo, en la forma de gobierno. Él no habría aceptado esa primera fase o periodo de absolutismo en formación, caracterizada por la tendencia a la concentración progresiva del poder en manos del monarca. Munier propone una democracia personalista, que tampoco parlamentaria. Es decir, un régimen personalista, como dice él, es un régimen que asegura a cada persona realmente y no por una delegación colectiva, que según él sería la democracia parlamentaria. Su puesto de autonomía y de responsabilidad eficaz en el organismo colectivo. Concluyo antes de que Raúl me abronque. De la misma manera que el Renacimiento mira al mundo clásico, Munier mira al Renacimiento para establecer las bases de una sociedad en la que el ser humano deje de ser un individuo y pase a constituir una persona. Nada más.